Por ejemplo, te daban varias latas, creo que eran 4 latas de cereales. Bueno, nosotros nos sobraron una cantidad de latas. El WIC nosotros lo dejamos de agarrar. El WIC nosotros lo dejamos de agarrar. El WIC nosotros lo dejamos de agarrar. Ya llegó un punto en el que ya no tenía sentido. O sea, ya estaba ganando buen dinero. Ah, ya estaba ganando buen dinero, ¿no? Pero antes sí se la pasaba agarrando el WIC. Qué capitalismo tan hipócrita y tan selectivo, ¿no? Ah, qué bonito el capitalismo cubano, ¿no? Cuando el subsidio es para mí, bien. Y ya después, no te agarres el dinero de mis impuestos para darle subsidio a todos los pobres. La mentalidad de ustedes es que todo me lo tienen que regalar. El WIC nosotros lo dejamos de agarrar. Todo me lo tienen que regalar. El WIC nosotros lo dejamos de agarrar. Todo me lo tienen que regalar. El WIC nosotros lo dejamos de agarrar. Tengo más derechos que deberes. Me lo tienen que regalar todo. Pido más socialismo. La culpa es del capitalismo mental. El mismo que hace unos minutos estaba diciendo que utilizaba los food stamps y que utilizaba el WIC, ¿no? El WIC nosotros lo dejamos de agarrar. Tengo que hacer un video, boludo. Tengo que hacer un video. Dios mío, Dios mío. Es increíble. Esta gente no sabe lo que es el WIC. Esta gente no sabe los beneficios que le dan aquí a los pobres. Ay, Dios. ¿Sí escucharon lo que dijo? Voy a devolver para que escuchen una vez más lo que acaba de decir. A ver si alguien en el chat se da cuenta de la estupidez que acaba de decir este tipo. Póngale cuidado. A ver quién lo agarra. Esta gente no sabe. Dios mío, Dios mío. Es increíble. Esta gente no sabe lo que es el WIC. Esta gente no sabe los beneficios que le dan aquí a los pobres. Ahí está. ¿Quién lo agarró? Ya, sí, efectivamente. Ya lo agarraron. Ya lo agarraron los de Twitch. ¿Alguien de YouTube lo agarró? Sí, ya Cristian también lo agarró. Cristian R en YouTube llega y dice: apoya algo socialista siendo capitalista. Ja, ja, ja. Unersen dice: el WIC, o sea, los beneficios. Alexa Batista dice: él habla de subsidio y cupones del gobierno. Y en Twitch, entonces, Silver dice: los subsidios. Y Perion Dude dice: beneficios a los pobres. Y García dice: los beneficios que le dan a los pobres. Exactamente, muchachos. O sea, dense cuenta que ni siquiera yo lo tuve que decir. Este idiota, o sea, se burla de mi concepto de que el huevo no es asequible para las personas pobres, y se burla y dice: pero este tipo no sabe los subsidios, este tipo no sabe, güey. Aquí cualquier persona tiene acceso a los huevos. Menos mal que ustedes mismos son los que se dan cuenta de lo que está diciendo este retrasado. El muy idiota se burla de que los huevos son muy altos y son un bien suntuoso, y sustenta de que el huevo es asequible a los pobres porque el gobierno los subsidia. De extrema pobreza. Pero es que además somos la generación más pobrecita de la historia. Cabrón, pregúntale a tu abuelo si eso es verdad. Cabrón, pregúntale al 50% de la población latinoamericana que vive con $250 o menos. ¿Qué me estás diciendo tú, chico? Porque tú estás viviendo allá en Miami, porque llegaste flotando en una yata remando una tabla de cama, y ahora me vienes aquí a invisibilizar la cantidad de pobres, y me vienes a invisibilizar que en muchos países de Latinoamérica la movilidad social está en más de 11 generaciones, pero te apuesto que tú ni siquiera entiendes el concepto de movilidad social. Y entonces vienes aquí a hablar de economía y nunca has agarrado un libro de economía en tu puta vida, pero vienes aquí a enseñar. Pregúntale a tu abuelo cuánto tenía que caminar para ir a la escuela. Pregúntale a tu abuelo cuánto le costaba una casa en los tiempos de él, a cuánto cuesta una casa hoy en día. Por eso es que tu abuelo, bueno, tu abuelo no, porque tu abuelo es cubano, no tiene que caerse muerto, un muerto de hambre. Pero pregúntale a los abuelos en México, o a los abuelos en Colombia, o a los abuelos en Perú, que podían tener 3, 4 casas, y con un solo trabajo podía mantener una familia con 5 hijos, mientras que hoy en día el 70% de los jóvenes no se van a poder pensionar, y más del 50% de los jóvenes en América Latina nunca van a poder tener casa propia, porque el precio de la vivienda se ha quintuplicado, mientras que el salario promedio no ha alcanzado ni el doble. Pregúntale a tu abuelo para que tú veas si tú tienes razón en lo que tú estás diciendo, cabrón. Tú no sabes lo que tú estás hablando. Los idiotas salen hasta debajo de las piedras. De hecho, los idiotas conforman más de la mitad de la humanidad. Es decir, que estamos llenos de idiotas.
Antes los idiotas no eran un problema porque simplemente hacían y decían sus idioteces y básicamente no le hacían daño a nadie porque nadie les ponía atención a los idiotas. El problema empezó cuando los idiotas empezaron a obtener atención, obviamente por parte de otros idiotas. Las redes sociales le dieron el eco perfecto a un idiota para que otro idiota lo escuchara. Entonces varios idiotas se empezaron a sincronizar y a formar una red de idiotas que pasó de ser inofensiva a ser muy peligrosa. Hace unos meses hice un video poniendo en su sitio a un idiota que sin tener el más mínimo conocimiento de nada, de hecho ni siquiera tiene la secundaria terminada, pretendía venir a cacarear mentiras y falacias disfrazadas de conocimiento en economía. El idiota se puso a llorar y sacó otro video diciendo más falacias, pero ahí quedó el asunto. Desafortunadamente en días pasados ese video cayó en manos de otro idiota, un idiota que llegó flotando en una llanta desde Cuba hasta la Florida y a punta de trabajos de cuello azul y salario mínimo sacó su título de experto en capitalismo para YouTube. Entonces una avalancha de idiotas que les parece muy inteligente tomar como referente de conocimientos en economía a un idiota que se graba hablando de artes marciales mixtas, empezó a llenar mis videos con comentarios idiotas, pero sin ningún tipo de prueba o estudio o estadística que corroborara las idioteces que decía este idiota, porque así son los idiotas, solo saben replicar idioteces. Entonces en días pasados decidí hacer una video reacción en vivo desmintiendo todas las idioteces que rebuznó ese idiota. Vean, esta gráfica es muy importante. La gráfica de arriba dice impuesto sobre la renta para personas naturales. Para personas naturales, o sea, las personas y sus riquezas personales. Sí, o sea, lo que sí se meten dentro del bolsillo. Dese cuenta el impuesto tan alto a las personas naturales en Dinamarca, uno de esos países que se la pasan diciendo, mira el capitalismo de Dinamarca, porque que Dinamarca sí es un país próspero, y mira cómo crece Dinamarca, y mira Islandia, y mira Nueva Zelanda, y mira Estados Unidos que le mete un impuesto de 10%, pero mira que curiosamente Francia, y curiosamente Italia y Canadá, que tanto les gusta el capitalismo de Canadá, mira el impuesto tan hijueputa que le clavan a las personas naturales, mientras que mire a Colombia lo poquito que le clava a las personas naturales, que es lo que verdaderamente tienen que cobrar. Porque es que una cosa es la empresa y otra cosa es el dueño de la empresa. A la empresa hay que darle mucha exención tributaria, pero al dueño de la empresa no. Este es el tema, y dése cuenta que curiosamente otros países de Sudamérica, donde también son de Latinoamérica, donde también son bastante laxos con ese impuesto a la renta, son Chile y México. Y dése cuenta que mire que entre más desarrollado el país, porque vemos a Estados Unidos, vemos a Francia, vemos a Inglaterra, vemos a Islandia, vemos a Dinamarca y vemos a Canadá, dése cuenta que entre más desarrollado el país, más alto es el impuesto de renta a las personas naturales. Mientras que aquí abajo vemos la misma gráfica, pero para las personas jurídicas, para las empresas. Dese cuenta que entre más desarrollado el país, menos impuesto a las empresas les tienen los gobiernos. Porque aquí es donde tienen que estar las exenciones tributarias, no aquí. Entonces esto es lo que pasa, que en los países menos desarrollados se la pasan protegiendo el impuesto de los ricos, pero sus riquezas personales. Y vea cómo castigan el empresariado. Mire, en Colombia, para el caso de Colombia, vea, el porcentaje de renta para las empresas es del 24%, mientras que el porcentaje de impuesto de renta para Estados Unidos es del 3.9%. De hecho, el más bajo de todos los países que están mostrando. Y así lo pueden buscar. Vea, por ejemplo, digamos aquí para Colombia, personas que pagan impuesto de renta reducido. Y también sale la misma gráfica. Vea, Colombia es uno de los países con más impuesto de renta a las empresas. Y vea, los países más desarrollados, Dinamarca, Francia, Países Bajos, Australia, tienen muy bajita carga tributaria para las empresas. Esto es lo que hay que buscar. Este es el concepto de igualdad.
no la estupidez que dice el ignorante ese. De hecho, el idiota se le sobrecalentó la neurona antes de los primeros 5 minutos de mi video y no tuvo más mentiras y datos falsos para rebuznar. Ni siquiera le alcanzó el cerebro para terminar el video. Yo por mi parte estuve más de 4 horas desmintiendo con datos y estadísticas todas las burradas que decía el idiota y aún así no me alcanzó el tiempo. Entonces aquí les traigo un pequeño fragmento de la peinada que le pegué a ese tal Green Space, el balserito ignorante que llegó flotando en una llanta huyendo desde Cuba hacia la Florida y ahora resultó dándonos clases de economía solo porque duró un poconón de tiempo lavando platos y mesereando en Miami, pero ganando en dólares. Ya con eso es suficiente para hablar de capitalismo. En fin, la hipotenusa. Bueno, este es un canal que se llama Vida según Richie, un video de hace 8 meses con 300.000 visualizaciones que se llama Capitalistas pobres de derechas. Ustedes son patéticos. Yo creo que su odio es al pobre en general, ¿no? Pero bueno. No, no es cierto. Mi odio no es al pobre. Mi odio es a los pobres que se creen derechistas y que se creen capitalistas. Arranca mal. Me lo mandó Tipito. Tipito fue el que me lo mandó y me dijo, bueno, métele ahí. Vamos a meterle. A ver qué pasa. Yo también le voy a meter con datos. Vamos a ver qué pasa. A ver qué pasa. Eso que se va a ver. Parce, imagínese que el otro día mientras trabajaba en mis videos me metí en una de esas páginas de compras online porque necesitaba escoger un regalo para una amiga que estaba de cumpleaños. Entonces estuve ahí averiguando y mirando qué sería apropiado para regalarle a la nena. Después de un rato escogí un par de cosas que supuse que le iban a gustar, pagué y listo. Pero entonces... Qué lindo que es el capitalismo, ¿no? El capitalismo ha llegado a un punto en el cual simplemente agarras, cliqueas lo que te quieres comprar o lo que le quieres comprar a otra persona y te llega a tu casa de una. Entonces ahí fue cuando... Eso no es capitalismo. No sé a qué se refiere con que qué lindo es el capitalismo. Eso se llama comercio. Lo que pasa es que el comercio ha evolucionado pues a raíz de la era digital, que pues usted puede comprar por internet, ¿no? Entonces hace clic y compra lo que quiera pues en cualquier tienda que venda algún producto o servicio que a usted le interese. Eso se llama comercio, no se llama capitalismo. Y el comercio existía mucho antes que el capitalismo, ¿no? Pero pues bueno, arrancó terrible, ¿no? En menos de 5 minutos ya nos dio un champú de lo que nos espera, ¿no? Confundiendo el comercio con el capitalismo. El comercio ha existido desde el principio prácticamente de la humanidad, ¿no? Desde que hacían el trueque y todo este tipo de cosas. Diciendo que comercio es igual a capitalismo, no tienen ni idea. Este es uno de los típicos errores de esos capitalistas sin capital que creen que saben mucho, pero en realidad nunca han leído nada. Confunden constantemente el capitalismo con el comercio. El capitalismo y el comercio están interrelacionados, pero son conceptos completamente distintos. El comercio es una actividad económica en la que se intercambian bienes o servicios entre personas, empresas o países a cambio de dinero u otros bienes y servicios. Es una práctica fundamental en cualquier sistema económico, incluido el capitalismo. Por otro lado, el capitalismo es un sistema económico y social en el cual los medios de producción y distribución son propiedad privada y operan principalmente con fines de lucro. En un sistema capitalista, el comercio se lleva a cabo dentro de un marco de propiedad privada, competencia de mercado y búsqueda de beneficios económicos. En resumen, el capitalismo puede proporcionar uno de los contextos en el que se puede desarrollar el comercio, pero no son lo mismo. Repitan conmigo, hato de burros, el comercio existía muchísimo antes de que existiera el capitalismo. Es inaudito que una persona como estas venga a hablar ese tipo de cosas. Entonces, pues, yo sí voy a hacer un análisis, ¿no? Mire, ese es un artículo de la Universidad Nacional. Dice, Colombia un paraíso fiscal para los ricos. América Latina es la región más inequitativa del mundo, con Colombia y Brasil como líderes en este negativo aspecto, pues según las cifras del Banco Mundial, entre 2014 y 2019 Colombia fue el país del mundo con el quinto coeficiente de Gini más alto de los últimos años. A continuación evaluaremos uno de los aspectos que nos explican por qué Colombia es un paraíso fiscal para los ricos. Los dividendos, que corresponden a las ganancias de capital de las personas más ricas del país, prácticamente nunca ha pagado impuestos. Un ejemplo muy sencillo es mirar la declaración de renta del presidente del Senado, Arturo Char. Los que no son colombianos no saben quién es Arturo Char. Es uno de los hombres más ricos de este país porque su familia, los Char, son un clan de corruptos que siempre han estado en la política y son dueños de grandes empresas. Quien para 2018
ganó cerca de 600 millones de pesos en dividendos. Para los que no son colombianos, eso viene siendo alrededor de $150.000 y no pagó ni un solo peso de impuestos por este ingreso. Sin embargo, si otra persona hubiera recibido ese ingreso por salarios, hubiera tenido que pagar algo más de 130 millones de pesos. En Colombia, los dividendos tienen muchas formas de no pagar impuestos. Por ejemplo, si se decretan en acciones. Si no se decretan, es decir que, aunque las empresas obtengan las ganancias, deciden no repartirlas en dinero, entonces no hay impuesto. Así, cada uno de los accionistas sea más rico. Actualmente en Colombia los dividendos mayores a 10.9 millones pagan el 10% de impuesto de renta, mientras que el resto del mundo pagan entre 23 y 50%. Para evitar esta elusión, países como Chile obligan a distribuir dividendos así estos se capitalicen de nuevo. Ahí se empieza a entender un poquitico, ¿no? Este tipo de cosas son las que nosotros llamamos la desigualdad. Pero lo que pasa es que el argumento simplista y mediocre de un señor como esos, que todo lo reduce a esa mediocridad, a esa incompetencia de decir que no, que no tiene que ser igualdad, que todos tenemos que pagar, pues es que precisamente eso es lo que sucede. Que las personas con más ingresos logran hacer tramoyas jurídicas y financieras y tributarias para no pagar. Este tipo de cosas son las que se hablan cuando se habla de desigualdad. No el simplismo ridículo, mediocre, infantil que está hablando ese señor, o que va a hablar, ni siquiera me acuerdo. Pero son este tipo de cosas las que hacen completamente inviable e injusto ese tema. Y es el mal llamado capitalismo. El capitalismo en el papel es muy bello, pero entonces nos tienen engañados diciéndonos que vivimos en capitalismo y no es cierto. Si viviéramos en un capitalismo, esto sería maravilloso. El capitalismo es maravilloso, como lo dicen en el papel. Ahorita vamos a buscar la definición de capitalismo, pero es que ese es el problema, que es que no estamos en capitalismo por este tipo de cosas que les estoy mostrando acá. Este tipo de cosas son los que destruyen el capitalismo, porque el capitalismo precisamente es igualdad de oportunidades, igualdad de recursos para todos. Pero esto no es capitalismo, donde unos se benefician y otros no. Esto no es capitalismo. De que hay muchos que están abusando del sistema tributario y toda esa marica. Es más, ahorita voy a buscar unos videos donde Donald Trump, uno de los capitalistas más capitalistas del capitalismo, sale diciendo eso contra Hillary Clinton. Ahorita busco el video. Mire, este es el tipo de cosas que pasan cuando no le aplica la igualdad, chico. Cuando no le aplica la desigualdad, chico. Cuando los ricos evaden muchos impuestos, cuando los ricos tienen mucha gabela tributaria, pues mira lo que pasa, chico, que llegan los ministros de Economía y ponen a la persona que solo se gana $1,000 mensuales a pagar renta, mientras un millonario que se gana más de $150,000 no paga ni un solo centavo de renta, chico. A esta es la desigualdad a la que nos referimos, chico. No a esa pendejada que tú estás diciendo, chico. Porque entonces aquí mira lo que pasa, chico, que ponen a una persona que se gana apenas 2.5 millones de pesos y lo ponen a pagar renta porque toca cumplir con esos 80 millones de pesos que se desaparecen por exenciones tributarias, chico. Esta es la verdadera desigualdad, chico. Esto es lo que pasa, que de todas formas ese déficit de todas esas gabelas tributarias que le dan a los más ricos, pues la plata de todas formas se tiene que cubrir para algún lado. Y a esto le llaman capitalismo. Y entonces, si uno critica esta mamada, entonces salen a decirte que tú eres un socialista. Salen a decirte que tú eres un marxista. Vete a vivir a Cuba, vete a vivir a Venezuela. Porque si uno critica esta mamada, esta infamia de que clavan a la clase media con impuestos de renta, entonces eso es ser socialista. Tengo muchas más cosas para decir sobre la mano de falacias y sesgos de información que dice este tipo, porque créanme, son muchísimas, citando autores de manera reduccionista, manteniendo ese discurso reseco y mandado a recoger sobre la igualdad e inventando conceptos. Y de hecho ese día pudo haber durado 3 horas más mostrando estadísticas y datos y demostrando el porqué de mis posiciones. Pero ¿saben qué es lo malo? Que el tipo solo reaccionó a 5 minutos de mi video. Ni siquiera le
le alcanzó la neurona para reaccionar a la totalidad del video, porque así son los pseudoanalistas de conceptos a medias. Cuando alguien critica algo de lo que ellos creen a rajatabla, la única que se les ocurre rebuznar es ¡socialista, socialista, socialista! Y como le dolió que le dijera que habla sin pruebas y sin datos, entonces corrió a comprar el libro de Adam Smith por eBay y por allá hizo un video utilizando un video bajado de YouTube mostrando el resumen del libro, sin darse cuenta que me dio la razón en todo lo que yo digo en mis videos. El falso capitalismo actual está lleno de corrupción, contradiciendo todos los enunciados de Smith. Multinacionales amañando los mercados, los millonarios y las corporaciones haciendo lobby para manipular las leyes a su favor y rebuznándolo del capitalismo como sistema económico de la propiedad privada, cuando en la actualidad casi la mitad de las personas no son dueños ni siquiera de su propia casa. Pero en fin, ese es el objetivo: hacer show, decir mentiras y enervar ignorantes pobretones de derecha para generar muchas vistas. Sigan así, mediocres, sigan creyendo mentiras que así van bien. Yo aquí les seguiré dando leña, porque ustedes no me asustan.